Petróleo y sus derivados. ¿Qué es? El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro negro, menos denso que el agua y un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Origen. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales, que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fogosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno, dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno llamadas hidrocarburos. La presión ejercida por la enorme masa de sedimentos provoca la expulsión del líquido que se encuentra entre las capas de la roca sedimentaria. Este líquido, el petróleo, migra siguiendo la pendiente a decenas de kilómetros hasta que se encuentra una roca porosa e incomprensible cuyos huecos rellena. Esta roca es la llamada roca almacén. El crudo del petróleo es una mezcla de hidrocarburos desde el más sencillo CH4-metano hasta especies complejas con 40 átomos de carbono. El petróleo tal como mana del pozo tiene muy pocas aplicaciones. Para obtener los diversos derivados es necesario someterlo a un proceso de refino, cuya operación principal es la destilación fraccionada. En ella obtenemos a distintas temperaturas toda una gama de productos comerciales a partir del petróleo bruto. Sustancias gaseosas tales como metano, etano, propano y butano, líquidas como las gasolinas, el queroseno y el fuel óleo, sólidas como las parafinas y los alquitranes se obtienen a distintas temperaturas en este proceso. Los campos petrolíferos se encuentran normalmente muy lejos de los lugares de consumo. El transporte terrestre de los crudos se realiza normalmente a través de oleoductos que van del pozo a la refinería o al puerto de expedición más próximo. El transporte marítimo a larga distancia lo cubren los buques cisternas o usos petroleros. Los principales usos del petróleo son como combustible doméstico e industrial, como carburante y lubricante, como materia prima básica en la industria petroquímica. Para satisfacer las necesidades del mercado ha sido necesario desarrollar técnicas de transformación que, modificando la estructura de los productos obtenidos en la destilación fraccionada, permiten obtener las sustancias que la sociedad demanda. Entre estas técnicas, las más importantes son el craqueo y la polimerización. En la operación de craqueo, lo que se logra es la ruptura de una molécula pesada con muchos átomos de carbono, fue el óleo, por ejemplo, originando varias moléculas ligeras, gasolinas y gases, por ejemplo. La polimerización es una de varias moléculas de un compuesto simple llamado monómero, que por ejemplo es el etileno, para formar una molécula más compleja llamada polímero, que por ejemplo es el polietileno. Este proceso es de gran importancia en la industria petroquímica. Una de las aplicaciones más importantes del petróleo es su utilización como materia prima en toda la industria petroquímica. El 60% de los productos químicos que se encuentran en el mercado y el 80% del sector orgánico que proceden de la petroquímica. Abonos plásticos, anticongelantes, detergentes, cauchos sintéticos, colorantes, explosivos, fibras plastificantes, disolventes son productos obtenidos a partir del petróleo. Por todo ello, se puede afirmar que el petróleo juega un papel importante no solo en el campo de los suministros energéticos, sino también en el de la industria petroquímica. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el petróleo? Los 6 usos principales del petróleo son los siguientes: transporte, energía industrial, calefacción e iluminación, lubricantes, uso de subproductos y la industria petroquímica. El transporte, la defensa, la tecnología, la industria, el comercio, la investigación y el desarrollo y muchas otras facetas de las actividades humanas están directa o indirectamente vinculadas al uso del petróleo o de sus subproductos. Usos principales del petróleo. 1. Transporte. El transporte puede ser de mercancía y productos. Todo el sistema de transporte del mundo depende del petróleo. La gasolina y el diésel son las principales fuentes de energía para todo tipo de vehículos de transporte modernos. 2. Poder industrial. El petróleo es la principal fuente de energía industrial. El diésel y la gasolina se utilizan en las turbinas de gas para producir electricidad.
3. Calefacción y eliminación. Los aceites más pesados que se utilizan en las plantas de calefacción central para las tiendas, oficinas y hogares. El petróleo también se utiliza para producir electricidad para uso industrial y doméstico. Los grados más ligeros de aceite, como el queroseno, siguen siendo utilizados para fines domésticos. 4. Lubricantes. Los lubricantes son muy útiles para todo tipo de máquinas, especialmente para las máquinas utilizadas en transporte y en las industrias. Todos los tipos de lubricantes y grasas se producen a partir de petróleo. Vehículos de todo tipo y la amplia gama de maquinaria se justificaba en uso de las fábricas y oficinas. Depende de los lubricantes y morir a la parada si no estaban disponibles. Quinto, uso de subproductos. El petróleo crudo es una mezcla de carbono, hidrógeno, impurezas y pocos otros componentes. El proceso de refinado separa varias fracciones de hidrocarburos y se han producido varios subproductos. Otros usos del petróleo. Cuando la mayoría de la gente piensa en petróleo se le viene a la mente la gasolina del combustible diésel. Incluso pueden evocar imágenes de combustible para aviones, pero rara vez considerará los otros lugares inesperados que los subproductos del petróleo aparecen en la vida moderna. Debido a que el petróleo crudo contiene una gran cantidad de hidrocarburos diferentes, varios productos refinados han encontrado su camino en múltiples ámbitos, desde plásticos a productos farmacéuticos. Agricultura. Uno de los usos más importantes del petróleo está en la producción de amoníaco, que se utiliza como fuente de nitrógeno en los fertilizantes agrícolas. A principios del siglo XX, Fritz Haber inventó un proceso que permitió la producción a escala industrial de amoníaco. Antes de eso, el amoníaco para el fertilizante vino solamente del estiércol y otros procesos biológicos. Plástico. El plástico es un elemento básico de la vida moderna. Desde los monitores de computadora a la espuma de poliestireno, los plásticos son aspectos integrales de muchos productos manufacturados. El poliestireno, del cual se fabrica la espuma de poliestireno, y el cloruro de polivinilo, PVC, ambos productos de la industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial. El nylon, que puede encontrarse en medias hasta engranajes mecánicos e incluso en motores de automóviles, es el plástico del petróleo más exitoso hasta la fecha. La mayoría de los plásticos provienen de oleofinas, que incluyen etileno y propileno. Llantas. Los neumáticos están hechos de caucho. Hasta 1910 todo el caucho fue producido a partir de elastómeros naturales obtenidos de plantas. La necesidad de caucho sintético fue relativamente pequeña hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en embargos de caucho natural de Sudamérica y la necesidad de producir caucho sintético a gran escala. El caucho es principalmente un producto de butadieno. Productos farmacéuticos. El aceite mineral y el petrolato son subproductos del petróleo utilizados en muchas cremas y productos farmacéuticos tópicos. El alquitrán, que sirve para la psoriasis y la caspa, también se produce a partir de petróleo. La mayoría de los fármacos son moléculas orgánicas complejas, que contienen su base en moléculas orgánicas más pequeñas y más simples. La mayoría de sus precursores son subproductos del petróleo. Colorantes, detergentes y otros. Destilados del petróleo tales como benceno, tolueno, xileno y otros proporcionan la materia prima para productos que incluyen colorantes, detergentes sintéticos y telas. El benceno y el tolueno son los materiales de partida utilizados para fabricar poliuretanos, que se utilizan en tensioactivos, aceites, incluso para barnizar madera. Incluso el ácido sulfúrico tiene su origen en el azufre que se elimina del petróleo. Lista parcial de productos inesperados hechos o que contienen petróleo: tinta, tapicería, CDs, cápsula de vitamina, adhesivo para dentaduras, masilla, cuerdas de guitarra, válvulas cardíacas, anestésicos, cortisona, asientos de inodoro, lápices de color, almohadas, césped artificial, desodorante, lápiz labial, tinte de pelo y aspirina. Estos son uno de los productos una cierta cantidad de productos de los cuales no esperábamos que su origen viniera del petróleo. Composición química. Gracias por su atención.